No solo es importante conocer las temáticas del examen, sino que también tienes que saber exactamente cuáles son las estrategias para resolver las preguntas que ahí se te presentan. Como hemos dicho, recuerda que el promedio de preguntas es más o menos entre 220 a 250 preguntas. Tienes un tiempo de 240 minutos, 4 horas, lo cual te da aproximadamente un minuto por pregunta. Yo te diría, no te desesperes en las preguntas. Habrá preguntas que te tarden mucho, pero hay otras preguntas donde tú puedes rápidamente responder. No trates de apurarte. La mayoría de las personas acaba antes del tiempo. Las posibilidades de que tú te tardes más son muy pequeñas, son más o menos del 8 o el 7%. Por lo tanto, no te apures el día del examen. Para eso tienes que aprender antes del examen cómo poder resolver este tipo de cuestiones. Más o menos mi recomendación en cuanto a tiempo sería las preguntas teóricas, las preguntas que sean directas, que te exijan qué artículo implica el agente aduanal, donde hay solamente una respuesta, te deberías de estar tardando entre 15 a 30 segundos. ¿Lo sabes o no lo sabes? Por eso lo tienes que reconocer y automatizar. En los ejercicios y la opción múltiple te tendrías que estar tardando de 1 minuto y medio a 2 minutos. Y estas son las formas en que tú vas a llegar exactamente a la respuesta que tú quieres, vas a llegar a los tiempos que tú deseas. Como decíamos, los tipos de preguntas, primero hay preguntas directas. Te preguntan algo y te dan 4 opciones y solamente hay una respuesta. Ese tipo de preguntas directas, si tú no sabes la respuesta o no conoces o no estudiaste, te van a causar problemas. Sin embargo, siempre tienen dos respuestas que están muy mal y que enseguida puedes tú descartar, y casi siempre tienen dos respuestas que te confunden. Aquí lo importante es aprender a descartar en estas preguntas directas y a recordar aquello que yo estudié que es lo correcto o lo más cercano que yo me acuerdo que me puede dar la clave. Muchas de las preguntas ya tienen la clave dentro de la pregunta, por ejemplo, alguna palabra aduanal o a lo mejor el género de la pregunta. Muchas cosas te podrían decir la respuesta, o una lógica sencilla, una simple lógica te podría dar la respuesta. Por ejemplo, si fuera un ejercicio con números donde te dan 4 respuestas, como te digo, tú puedes hacer inclusive un cálculo mental y llegar muy rápidamente a una conclusión. Preguntas de completar, muy parecidas a las anteriores. Se te presenta un enunciado y al final se te dan 4 opciones de las cuales tienes tú que responder una. Casi son las mismas estrategias. 3. Preguntas de ordenar. Tienes varios pasos desordenados y te piden que los ordenes. Por ejemplo, pasos para cargar un contenedor, pasos para un plan de negocios de exportación. Y entonces uno tiene que ordenar. Aquí tú tienes que hacer el ejercicio mental de ordenar cosas que están desordenadas. Es por ello que de los libros que tú estudies, puedes revisar las listas que vengan 1, 2, 3, 4, 5. Revisa esas listas y trata de desordenarlas y luego ponerlas en orden. ¿Por qué? Porque vas a empezar a agarrar una lógica que siempre las cosas, como una historia, es como una historia de un libro. Siempre tienen un inicio, un clímax y un desenlace. Lo mismo pasa con la mayor parte de las listas empresariales. Un contrato, una ley casi siempre tiene, por ejemplo, una ley siempre tiene las infracciones y sanciones al final. Por ejemplo, una ley siempre tiene definiciones al principio. Entonces hay cosas muy comunes que cuando uno hace listas o cuando uno trata de ordenar van a salir una y otra vez. Cuarto tipo de pregunta es la elección de elementos. De una lista que nos dan, vamos a seleccionar algunos elementos. Entonces nos dan 5 opciones y de esas 5 opciones tenemos que escoger solo las 3 mercancías que son peligrosas. Es también aprender a reconocer. Sin embargo, aquí es más fácil porque podemos solamente reconocer, ok, nos piden mercancías peligrosas. Yo me acuerdo que la mercancía, una que me acuerdo perfectamente son gases flamables.
Entonces, escojo de las opciones la que contiene gases flamables. Oye, pero también recuerdo que me piden oxidantes, etcétera. Entonces, es también aprender a reconocer, como en el caso de las preguntas directas. También tenemos las de relacionar columnas, a las cuales me imagino que estás bastante acostumbrado de hacer en la universidad. Y quizás las más difíciles, las que más cuestan trabajo, son las de multireactivo. Te ponen un caso, como varios casos que te vamos a poner en las preguntas de los exámenes, y en ese caso te van a dar cuatro opciones. ¿Cuál es el producto que mejor posicionado está? A, B, C, D. Otro ejemplo de pregunta, ¿qué país deberíamos de escoger? A, B, C, D. ¿Cuál es el empaque que mejor concuerda con este producto? ¿Cuál sería el contenedor correcto para este caso? Entonces, multireactivo significa varias preguntas para un mismo caso, o podría ser que te den una lectura y te den cuatro preguntas sobre esa lectura. Normalmente se hace esto para los casos. Vamos a las preguntas directas, vamos a comenzar con las preguntas directas. ¿Qué son las preguntas directas? Veamos un ejemplo.